Con respecto a lo que ocurre en la macrozona sur, se espera que hoy el gobierno haga oficial el ingreso de una declaratoria para extender al menos por 15 días más el estado de excepción constitucional de emergencia para la llamada macrozona sur. El Ejecutivo se encuentra con una petición en su sector que va cobrando fuerza. No basta con que se mantenga acotado, sino que también se debe aclarar hasta cuándo pretende seguir renovando la declaratoria. Quien tiene más información al respecto es Gonzalo Holguín. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás, María José. Sí, a estas alturas hay que decir que el ingreso y declaración del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur en el Congreso Nacional aparece como una medida a medio camino de satisfacer las posturas de todas las fuerzas políticas por igual. El bajo quórum que requiere la declaratoria para extenderse hasta el día 30 de junio sugiere que su aprobación no es el principal obstáculo y son en vez los límites del instrumento para de violencia y también la política y en los casos las que se toman el debate que está ya de carácter legislativo. El propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lo volvió a puntualizar este viernes al otra vía para que los ataques sufridos a fondos Luxinger-Macay y de Juan Sutil, como escuchábamos, se detengan. Le preguntamos a Miguel Mellado y dijo: estamos en las mismas. El diputado de Renovación Nacional por la Araucanía, que es defensor del estado de emergencia, dice que la respuesta es más militares, más inteligencia, más tecnología. Lleve más efectivo, lleve más inteligencia, coloque más drones, coloque más aviones. No se han visto, así que le queda esta oportunidad, porque si no va a tener que tener estado de excepción todo el año, porque esto viene cada día más fuerte. Hágale caso a la gente e invite a las víctimas para que le cuenten su relato. Este fin de semana en las voces de oficialismo hay poca claridad. Podemos decir que todos esperan que se mantenga acotado, eso ya parece ser sabido, ¿no? Pero la conversación final que asegure los votos del Frente Amplio y el Partido Comunista se concretaría hoy. En el PC, hermetismo. No quisieron hablar y esperan que tanto el presidente del partido, Guillermo Tellier, como la jefa de bancada, Carol Cariola, reporten a la bancada esta tarde el diagnóstico del gobierno, pero por sobre todo, cuál es su proyección. Y esto es clave. 2 de los 3 requerimientos del oficialismo están en una posición sólida, pero el tercero no. El diputado de Acción Humanista, que integra el mismo comité que el Partido Comunista y además el Comité Político Ampliado, Tomás Hirsch, dijo que el gobierno debe explicar el cronograma. El estado de emergencia no puede ser permanente. Para prolongar el estado de excepción es fundamental, en primer lugar, que se mantenga acotado a carreteras y caminos, sin nunca entrar los militares ni a las comunidades ni a los poblados. Que se ponga el acento en el diálogo, un cronograma que permita garantizar que esto no va a ser un estado de excepción permanente. ¿Qué le vamos a hacer? Esto nos dijo un parlamentario de oposición este fin de semana que reconoce al bloque en una posición difícil. Saben que deben apoyar la renovación, pero no les gusta así como está. También saben que el camino de la acusación constitucional contra Isquia Siches, que podría comenzar su trámite esta misma semana, divide el bloque y no augura obtener resultados, por lo menos en lo que respecta a extender la naturaleza de acotado de esta declaratoria de excepción. El diputado por la Araucanía del Partido Republicano, Mauricio Ojeda, explora un camino que por ahora es personal, pero que ofrece una salida al bloque. Condiciona su voto a favor a que el Estado deje de ser acotado. Me declaro en reflexión, esto porque siempre le hemos pedido al presidente Gabriel Boric que el estado de excepción tiene que ser total, porque los terroristas y los narcotraficantes actúan en los caminos interiores, en el campo y no en los caminos principales. El problema no van a tener los parlamentarios de gobierno, porque históricamente han votado en contra de la presencia militar. No por tener un diagnóstico común significa que no haya exigencias. Diputadas y diputados del Frente Amplio esperan que el gobierno muestre avances concretos del llamado Plan Buen Vivir lo antes posible. De hecho, una parlamentaria del sector confidenció a la radio que el gobierno haría un anuncio en progresos de la compra de tierras esta misma semana. La diputada independiente de Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Agricultura, Mercedes Bulnes, en tanto es categórica. Para terminar con la violencia hay que buscar a los actores interesados en esa violencia, además de apuntar a la compra de tierras como una medida que forma parte de las que hay que tomar, pero que es insuficiente. Cuestionó la falta de inteligencia en la zona.
¿Dónde está el trabajo de la inteligencia policial y de la ANI? ¿Cómo no son capaces de perseguir y aclarar los delitos? La solución a los problemas de la macrozona sur no puede limitarse a la compra y asignación de tierra. Ni siquiera basta destinar un ítem a obras públicas, infraestructura, agua potable y salud. Bien, desde la perspectiva del Congreso Nacional, la misión del gobierno es a 3 tiempos, podríamos decir. Lo primero, hoy debe ingresar al estado de excepción constitucional de emergencia, aprobarlo de aquí al día miércoles en ambas cámaras y dar garantías a su sector de que tiene claro cuánto más va a durar. En las próximas semanas debe anunciar progreso en las medidas de su plan para la zona. Finalmente, a lo largo de su mandato debe avanzar en reparar heridas bicentenarias y que a juicio de sus propios parlamentarios van a requerir escuchar a todo el pueblo mapuche y no solo a algunas comunidades. Esta es la escena, Tomás, María José, en torno a las obligaciones que tiene el gobierno, principalmente, lo decíamos, por las próximas 48 horas, en donde espera un trámite rápido, en donde no debería tener problemas para su aprobación, pero que eso no garantiza en todo caso que hay una postura en favor del gobierno en torno a cómo está realizando las cosas, sobre todo pensando en este estado de excepción constitucional para este invierno, chicos. Gonzalo, entonces, esta prórroga del estado de excepción estaría garantizada según lo que escuchábamos y lo que tú nos comentabas respecto a tanto el oficialismo como la oposición, pero ¿qué pasa después? Porque las presiones oficialistas son bastante grandes, algunos sectores piden que se amplíe el estado de excepción, otros sectores piden que se deje de prorrogar porque no les gusta la figura. ¿Una próxima prórroga del estado de excepción estaría tan garantizada como esta? Sí, la verdad es que está un poco incierta la situación. Nosotros tratamos de transmitir un ánimo, si bien no estamos en la moneda, sí en el Congreso las fuerzas de oficialismo nos dan a entender, y esto es muy importante, ¿no?, que el gobierno va saltando las vallas de a una, de alguna manera. Está con una forma de comprender este conflicto en particular muy a corto plazo, al menos esa es la sensación, independiente de si esto sea efectivo, y eso, la sensación termina siendo lo más importante, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? En la iniciativa del proyecto de ley de infraestructura crítica que fue despachado de la comisión mixta hacia las cámaras la semana pasada, el gobierno no se hizo parte de esa instancia. El argumento ya lo sabemos, se lo hemos contado, consideran que no tenía sentido legislar esa herramienta constitucional pensando en que el 4 de septiembre podríamos cambiar de orden constitucional en nuestro país después del plebiscito de salida. ¿A qué voy con esto? El Ejecutivo no estaba pensando, o aún no está pensando exactamente, qué va a hacer con una respuesta a una pregunta clave, que es que si es que se aprueba una nueva Constitución y se termina el instrumento del estado de emergencia como una forma de abordar el conflicto en la zona, por ejemplo, no está claro si tiene pensado introducir una reforma constitucional, un capítulo que finalmente entregue esta herramienta. ¿Y a qué voy con esto? A que la proyección del Ejecutivo, uno asume, tiene como destino final el extender el estado de excepción de emergencia hasta donde se pueda, porque llega un momento en donde se agota el mecanismo constitucionalmente. Es en ese escenario en donde nosotros les podemos decir que aún no hay claridad sobre esto, no hay claridad sobre cuántas extensiones hará el gobierno, no hay claridad sobre cuántas serían suficientes para el bloque oficialista, si hablamos, porque estamos hablando de 5, ¿no? Si uno hace el cálculo matemático, tendrían que haber más de aquí a la primera semana de septiembre. Eso supone 5 votaciones, pero solo en la medida en que haya claridad respecto de con qué fin, y sabiendo también que tienen un periodo caduco y que después después exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, uno diría, María José, para responder a la pregunta, que está muy claro, pero a medida que pasen cada una de las votaciones se va a ir difuminando esa claridad en la medida en que no se vean soluciones concretas y en que después no se tenga claro tampoco cuál sería el siguiente paso una vez que ya no se pueda decretar estado de emergencia. Gonzalo, mira, para terminar, yo creo que esto hay que verlo en términos electorales. A ver, el gobierno está jugado por el apruebo en el plebiscito, y yo creo que todas las decisiones, todas las declaraciones, todo forman parte de la campaña del apruebo. Yo creo que eso es evidente. Si las encuestas marcan que es bueno el estado de excepción, va a haber estado de excepción. Y todos se van a alinear detrás de esto. Porque hay un objetivo para el gobierno superior y para todas las fuerzas de gobierno, el oficialismo, que es el apruebo en el plebiscito. Esto hay que verlo en términos electorales más que de seguridad pública. Y después da lo mismo, porque resulta que la nueva Constitución, el nuevo borrador de texto constitucional, si es aprobado, va a impedir un estado de excepción porque no lo contempla. No hay estado de emergencia. Por lo tanto, la discusión se termina después de si es que hay apruebo el 4 de septiembre. ¿O no?
Entonces, sí, es efectivo. Ahí hay una pregunta respecto de exactamente qué pasa entonces. ¿Cómo se controla la situación de violencia si es que estamos hablando de agenda de seguridad, ¿no? Ya sabemos que el gobierno tiene una posición más amplia. Sí, pero en torno a la contención de lo que está ocurriendo en la macrozona sur, que la gente que vive ya lo conoce día a día, no solo ahora, sino que hace años, es ahí donde está la incógnita. Y efectivamente también en la oposición, en la derecha, están perfectamente conscientes de esto. De hecho, el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, fue uno de los primeros en señalar cuando se anuncia desde La Moneda la semana pasada que se van a ir por esta declaratoria, precisamente esto, que les comienza a preocupar si es que estas declaratorias, si es que estas señales sobre la efectividad de las medidas de seguridad, está dicho, el 42% de disminución de los hechos de violencia, no se lee solamente en la misma enclave que está señalando, Tomás, la electoral, la de un gobierno que sabe que es necesario no tener en contra a aquellos parlamentarios que puedan decir cómo es posible que el gobierno no haga despliegue militar en la zona cuando se demuestra que es una medida efectiva, pero en el tiempo finalmente eso va a caer por su propio peso, porque si bien podrían eventualmente conseguir el apruebo, que uno podría decir, claro, es cierto, es el fin último de este gobierno, porque ya lo ha señalado de manera privada y también más o menos pública, ¿no? Requieren de la nueva constitución para efectuar más a cabo su programa de gobierno, pero tras cartón se les viene ese otro problema y nosotros le transmitimos la sensación de que ya hay parlamentarios que están inquietos y que al mismo tiempo el gobierno no da señales claras respecto de qué va a hacer exactamente después del 4 de septiembre, porque ahí efectivamente va a necesitar alguna manera de copar la zona en materia de seguridad. ¿Será con fuerzas militares? ¿Será con fuerzas civiles? ¿Estará reformado Carabineros de aquí a septiembre? Por supuesto que no. Entonces ahí son dudas que se van generando y que se van intensificando, con el paso de cada una de las solicitudes de declaratoria. Gracias, Gonzalo. Que tengan buen día. Muy buenos días. Noticias con Independencia. Radiograma.